le doy la bienvenida. Hoy estamos con Pablo Adam, que es un gran referente de la marca personal. Es un gusto que nos acompañe. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Genial. Y bueno, hoy dentro del ciclo de workshops que realizo, que estoy realizando, bueno, hoy lo invité a Pablo y vamos a hablar de algo muy interesante, capaz con un nuevo enfoque, Pablo, y que tiene que ver con principalmente no las contradicciones cotidianas y cómo ello nos ayuda a mejorar o desarrollar nuestra marca personal. Brevemente les voy a contar que Pablo, quién es Pablo, ¿no? Digamos, Pablo es un consultor, como dije recién, de muchos años y relacionado a la marca personal, es formador y conferenciante en marca personal, marketing, liderazgo y emprendedores también. Es escritor de varios libros sobre el tema y bueno, dentro de los libros es SOS, Tengo un jefe tóxico, y el último libro, que ahora lo vamos a mencionar, que se basa esta entrevista. Y bueno, Pablo, ¿cómo estás? Genial, Gustavo, con muchas ganas de hablar de cosas interesantes y de ayudar a pensar y pensar nosotros también. Justamente hablando con Pablo antes de empezar la charla, hablábamos de bueno, la situación que estamos viviendo todos en el mundo. Yo estoy en Argentina, Pablo está en España, pero en realidad, bueno, el tema de la pandemia, del COVID, influye a todo el planeta, digamos, y cómo a veces la vida nos cambia y nos ha cambiado la forma de pensar. Y bueno, en base a eso, hemos decidido realizar esta charla. Y bueno, Pablo, eh, vamos a aprovecharlo, pero también la charla está basada en el nuevo libro. Quiero que nos comente un poquito, Pablo, de qué se trata. Bueno, saludos a todos y os voy a contar brevemente de qué se trata, porque más que un libro es un diálogo, ¿no? Un diálogo que me gustaría que todo el mundo mantuviera consigo mismo. Eh, yo últimamente hablaba con Gustavo de que todo esto de la marca personal, de la propuesta de valor, de utilizar herramientas de visibilidad y de comunicación está muy bien, evidentemente. Yo he estado muchos años trabajando en esa línea, pero llegó un momento en el que dije, bueno, creo que hay un problema anterior a todo esto, que es la identidad. En la marca personal un proceso muy bonito es el autoconocimiento. Eso implica descubrir nuestra identidad, que muchas veces está oculta, y eso implica que tengamos que profundizar y tengamos que pensar. Ese Ujú. pensar es el que a mí me ha llamado durante el último año, que he estado recopilando temas que creo relevantes para todos, y de eso va el libro, ¿no? El libro es una recopilación de pensamientos basados en contradicciones. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué es lo que me dicen los demás? Digamos que ahí hay un ciclo un círculo de presión externa, de presión social, que hace que posiblemente todo eso de ser uno mismo queda relegado a un segundo puesto, porque acabamos siendo realmente lo que los demás esperan que seamos, porque es lo más cómodo. Sí. No, no, por supuesto, y aparte creo que es una situación, también se genera una especie como bien dices, o contradicción en comunidad interna, ¿no? Digamos, uno tiene que trabajar en base a lo que los demás piensan. Y bueno, un poquito esto cómo se relaciona, ¿no? Digamos, dentro del desarrollo, del momento que estamos viviendo ahora y, bueno, las contradicciones con nuestra marca personal, ¿no? Porque dentro de de los cursos y las charlas que estamos impartiendo y que todos conocen, digamos, se trabaja con objetivos y demás, pero esto concisamente, ¿cómo lo teníamos que tener en cuenta? Pues yo creo que teníamos que tener en cuenta todo el proceso de descubrir nuestra identidad y asumir nuestras contradicciones, sin que eso suponga ningún problema. Creo que es el primer proceso, porque al final siempre decimos que la marca personal se basa en lo que es uno mismo y todos pensamos que tenemos claro lo que somos hasta que te hacen algunas preguntas y ves que no tienes respuestas o te das cuenta que lo que respondes hoy no es lo que piensas o simplemente que lo que respondes hoy no es lo que responderías mañana en otra situación. Y creo que profundizar en esas preguntas, en ese diálogo interno, está muy bien, porque buscas una confrontación. Si quieres, ahora entramos en algunos detalles, pero por Ujú. ceñirme un poco al tema planteado ahora, que para mí descubrir la identidad, lo que somos, lo que no somos, y luego ver lo que queremos ser, es un paso para mí esencial y fundamental antes de absolutamente nada. Ujú.
Sí, yo, bueno, he empezado el libro, que es muy interesante. Estoy por las primeras partes y aparte es muy buena la analogía que haces con, bueno, no quiero tampoco spoilearlo, digamos, pero No, me pero gustaría vamos a que... contar algo. Puedes contar algo, puedes contar algo. Como no has leído el final todavía, Ah, que es ok, donde está la perfecto. sorpresa. Ah, bueno, por eso lo estoy leyendo muy interesante porque es como que, bueno, el protagonista es Pablo, ¿no? Tú corrígeme, Pablo, ¿no? Sí, 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 correcto. Y bueno, y es como que se ve confrontado con un personaje, con un alien, digamos, y que ve a nuestro mundo desde mucho tiempo más adelante y nos compara y nos dicen cómo son las cosas en su planeta más avanzado, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que progresar y demás. Y bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Que está muy bueno. Y la verdad que es muy interesante. Y donde se ven estas contradicciones, ¿no? Donde de a poco lo va llevando al personaje a hacer una especie de autoevaluación, ¿no? De su vida y Sí, demás. sí. Es curioso porque me pasa un poco como con el libro anterior, el de Sos un jefe tóxico, que tenía un libro de liderazgo positivo y me di cuenta que eso no era real y lo reconvertí en un libro de lo que es el liderazgo negativo. Aquí me ha pasado un poco lo mismo. He ido recopilando pensamientos, mezclándolos con principios filosóficos antiguos del siglo XIX y de ahora, de lo más moderno que está saliendo. Cuando lo tenía todo desordenado y cuando empezó el confinamiento, me vino a la cabeza situar el libro del confinamiento porque nos ha hecho pensar y de hecho la Ujú. sociedad ha cambiado, hemos cambiado nosotros, ha cambiado la estructura y la gestión del poder, por lo tanto ha cambiado nuestra sensación de libertad y creo que eso es muy importante. Y dije, bueno, como hay una contradicción entre lo que deberíamos ser y lo que somos en realidad, o lo que nos deja la sociedad ser, que esto es muy importante y luego si quieres entraremos en este Ujú. tema, se me ocurrió la posibilidad de que soy abducido por un alien. Todo esto viene porque dediqué parte del confinamiento a ver películas de ciencia ficción, precisamente para huir de la filosofía y de los quebraderos de cabeza que me estaba dando todo esto. Y dije, bueno, ¿por qué no es posible que me abduzca un extraterrestre y haga de contrapeso entre lo real y lo ideal? Y entre los dos dibujemos una sociedad, o intentemos dibujar una sociedad que sería un poco mejor. Y bueno, el libro tiene sus cositas, hay ciertas historias mezcladas que ahí sí que no quiero contar para no... porque está novelado en conversación, básicamente es una conversación con uno mismo y está con una ambientación curiosa, desde luego. Sí, también podemos comentar a la gente que nos está mirando ahora que hay un descuento para aquellos que quieran, importante, para los que nos están mirando en este momento. Después vamos a comentarles cómo, o enviamos un link o un código, Pablo, para que tengan un descuento en el libro y lo puedan Exacto. comprar con descuento importante, ¿no? Exacto, sí, como detalle a toda la gente, hacemos un descuento de 2 euros en el libro digital, que se queda en 1,99 €. Ya ves, 1,99 €. Un Mm. libro como este, que tiene bastantes hojas y bastante chicha, y en agradecimiento a tu ofrecimiento y a tus oyentes, y a los míos que están por aquí, que los voy viendo aparecer, pues eso, dejaremos a lo largo de las próximas 24 horas el libro a 1,99 € en formato digital. Perfecto, después les comentamos cómo pueden llegar, Eso digamos, es, o se los dejamos, o se comunican con nosotros y le decimos cómo, cuál es el código o la eso forma es. de obtener ese descuento. Tanto a Que mí ya como está a todo Pablo se los preparado. comunicamos. Está Eso todo es. preparado. Bueno, perfecto. Vamos a ver un par de preguntas, ¿no? Que hemos armado como para ir guiando la charla. También les comento a todos que los que están mirando en este momento que podemos responder preguntas. Pablo, por supuesto, Pablo principalmente sobre este tema. Así que eh, pueden preguntar lo que quieran, que aprovechamos para que lo tenemos a Pablo aquí como para que nos las responda. Em, a ver, vamos por pasos. A ver, ¿por qué es mejor no pensar? ¿Sí? Tú lo comentas ahí en tu libro. A ver, ¿cómo es eso, Pablo? Bueno, es verdad que hablaba de filósofos antiguos y modernos. Hay referencias a Sócrates, hay referencias a Nietzsche, por supuesto, incluso a Marx y a otros autores más modernos como Wei-Hu Chang y algún otro. Pero hay una frase que a mí me mató realmente hace muchos años y me remató hace pocos, y es la que me ha dado pie a esto, ¿no? Que es la famosa frase de Kant, atrévete a pensar. Atrévete a pensar, ¿por qué? Porque pensar cuesta. Pensar es tenemos que tener claro que el cerebro es un órgano que rige nuestro cuerpo
y que está programado para el mínimo gasto de energía, porque gastar energía significa tener que recuperarla, luego comer, luego cazar, ¿vale? Somos una herencia de millones de años de evolución. Entonces, nuestro cerebro está programado para evitar pensar, porque pensar nos puede poner en situaciones complicadas con nosotros mismos. Ese atrévete a pensar necesita valor, necesita una dirección, alguien te tiene que decir cuál es el proceso de pensar o por qué orden tienes que pensar o cómo tienes que argumentarlo ante ti. Y para mí, pensar, y te lo decía antes de empezar la charla, pensar se ha convertido en pensar en nosotros mismos, en la realidad que nos rodea, se ha convertido en un problema, porque es posible que llegues a conclusiones que no te gustan sobre ti, sobre la sociedad, sobre las personas que te rodean. Y hay una frase más o menos que dice el libro que dice que si te pones a pensar te das cuenta que todo es una gran mentira. Entonces, tú mismo evitas pensar porque te pones a prueba y es doloroso a veces. Y luego la sociedad te crea un parámetro de pensamiento para evitar que tú pienses más allá de él. Con lo cual, lo cómodo es no pensar o pensar como te dicen los demás que pienses. Creo que eso, básicamente, estamos hablando de nuestra propia libertad. Si hay algo más sagrado que eso, libertad que para mí es un bien en descenso totalmente. ¿Y cómo influyen, no, Pablo? Porque ahora que habla de no pensar y cómo la sociedad a nosotros es como que nos moldea el pensamiento, con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque uno, ni bien se levanta a la mañana, es mi caso y a veces no lo hago, pero bueno, uno lo hace por puro hábito, prende el noticiero, las noticias o ve el celular. Y creo que también eso nos condiciona mucho, ¿no? Digamos, estar pendientes muchas veces de las redes o de lo que nos transmiten los canales de televisión y más, nos arman el pensamiento, ¿no? Para el resto del día y para tiempos futuros también, ¿no? Sí, bueno, eso es un hecho. Es un hecho con el que tenemos que asumir y tenemos que convivir. Y sobre Mm, todo, algo que es la consecuencia de pensar es mantener el espíritu crítico. No te creas todo lo que te cuentan. Pero entonces, como muy bien dices, uno piensa, que es lo que hago yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años. Yo me leo periódicos de un lado, del centro, de otro, de arriba y de abajo, todos los días. mm, Pero al final ujú. las noticias son las mismas, porque quien se encarga de generar las noticias es lo que quiere que tú pienses y que no pienses más allá de lo que no genera una noticia. Yo creo que la política se ha convertido, por ejemplo, en un oscuro banco de gestión de poder, por un lado, y en una superempresa de comunicación, por otro. Ambas cosas navegan, desde luego, en el ritmo contrario a la libertad y a la libertad de pensamiento, porque si no te dan argumentos para pensar o te cierran dentro de un círculo de determinados aspectos o conceptos, es muy difícil salir de ahí. Por eso atreverse es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Es lo que llamamos la posverdad, que la posverdad es que te dicen tantas cosas, te dicen algo que es nuevo y te lo dicen tantas veces y en tantos sitios que acabas creyéndotelo y si disientes, Ujú. eres una social, eres una persona que no comulga, no eres bueno. Está la política llena de insultos, no ya de insultos, sino de insultos graves al que no comulga con una rueda de pensamiento. Cuando insultan a un partido político, insultan a gente que es del partido, a gente que no piensa a lo mejor como el partido, pero está de acuerdo con alguna cosa. Creo que, en definitiva, todo nos está creando un círculo muy cerrado de argumentos donde la disidencia está mal vista. Y eso a mucha gente dice, bueno, yo no voy a decir lo contrario a lo que dicen todos porque me van a marcar. Es un problema y para mí es un problema muy serio. Y en realidad uno se pone a pensar, ¿no, Pablo? Porque, digamos, uno dentro del desarrollo de su marca personal, de su trabajo, de su perfil profesional, termina como ofreciendo aquellas cosas que a la gente les agrada, ¿no? Y por la que nos elegiría. Y de repente uno tiene que ir observando también cuáles son las preferencias, ¿no? Estamos hablando de marca personal o de algún tipo de producto o servicio que uno quiera ofrecer. En definitiva, uno tiene que amoldarse en parte porque si no, no es aceptado, ¿no? ¿Qué piensas, Pablo? Pues esa reflexión es importante y es trascendente, porque el título de la charla se llama Contradicciones en tu marca personal y vamos a poner la primera contradicción. Ujú,
tenemos que apelar, por eso a veces la filosofía, la sociología, la antropología son ciencias que suenan antiguo y son todo lo contrario, es lo más moderno que puede leer uno. Aprendemos el comportamiento humano. Eh, la primera contradicción es que nosotros tenemos un instinto de supervivencia. Ese instinto es el que mueve todo lo demás, es el instinto primario, la Ujú. pirámide de Maslow, si vamos a algo, a alguna herramienta de referencia, ¿no? Pues ese instinto primario, yo tengo que comer, tengo que trabajar y tengo que generar ingresos. No vamos a culpar ahora a la sociedad de todo eso y tal, que podríamos, pero no lleva a ningún sitio esa línea, por lo menos ahora. Pero claro, si mi instinto es la supervivencia, primera contradicción. ¿Me proyecto como soy y digo lo que pienso? ¿O me proyecto como espero que los demás me acepten y digo lo que esperan escuchar? Es una contradicción, ¿sí o no? Ujú, Y exactamente. cuando hablamos de marca personal, de autenticidad, digo, bueno, hay un capítulo dedicado a la dignidad. ¿La dignidad tiene un precio? Pues claro que tiene un precio. El precio es mi supervivencia y la de mi familia. Si tengo que dejar de ser como soy, porque es la única manera de poder subsistir y ayudar a subsistir a mi familia, voy a tener que hacerlo. Pero es una cuestión de instinto. Y yo creo que nadie nos tiene que juzgar por eso. Ahora, hay una vía B, y es la de las personas que son extremadamente valientes, autosuficientes, y que son verdaderamente los que consiguen cambiar el mundo, los que nadan contracorriente. Entonces, si yo estoy preparado para ser un superhombre, que el planteamiento de Nietzsche sirve y además se desarrolla durante el libro, y bajo una frase que dice, no todos somos extraordinarios. Entonces, si yo soy una persona extraordinaria, me conformo con poco, vivo en el riesgo y quiero ser yo mismo y decir lo que pienso y me da igual las consecuencias, perfecto. La mayoría no son así, luego no podemos juzgarles por eso. Y eso es una contradicción. Una contradicción interesantísima, pero una contradicción. Sí, yo lo que veo, Pablo, también es que uno capaz lo puede ir viendo en las etapas, ¿no? Pues yo creo que muchas veces acá hablamos de tener espalda, ¿no? En nuestro país, en Argentina, cuando uno va creciendo profesionalmente es cuando puede empezar y, bueno, como que ya tiene las necesidades básicas, digamos, de Maslow, ya las Sí, tiene como cubiertas, lo que puede ser alimentación, pertenencia y demás, ahí uno ya puede empezar a jugarse un poco más en sus criterios y en a difundir lo que uno piensa, ¿no? Es muy difícil quizás ser tan drástico como tú dices desde el principio, digamos, cuando no tienes ni trabajo, estamos hablando claro. algo hipotético, ¿sí? Digamos, vamos a ver un extremo cuando tienes trabajo, cuando tienes que conformar a los demás para conseguir un trabajo, cuando tienes que, en cierta medida, incluirte o incorporarte en un grupo de trabajo o en algún lugar, y es como que tendría que empezar, y una vez que estás adentro, digamos, que ya sabes que como que ya tienes las necesidades o que ya sabes que no vas a tener problemas ni de trabajo, ni de ingreso y demás, es como que ahí puedes empezar un poco a diferenciarte, a darte a conocer de otra manera, ¿no? Digamos, es como que para mí debería Sí. ser un proceso. En esto que planteas, Gustavo, vuelve a haber se plantea una nueva contradicción, y es el egoísmo y el altruismo. Uh -huh. Eh, Uno de los primeros libros que yo he leído, que además me marcó mucho, es El gen egoísta, de Richard Dawkins, que era una evolución del origen de las especies de Darwin, pero desde el punto de vista genético. Nos define a las personas, no voy a entrar en temas más científicos, que algo apunto en el libro para comprenderlo simplemente, pero nos convierten a las personas en egoístas por naturaleza y por instinto. Quiere decir que cuando hablamos de personas altruistas, normalmente las personas altruistas son unas de esas pocas personas extraordinarias que hacía referencia antes, o aquellas personas que son independientes. ¿Independientes de qué? Independientes porque tienen las espaldas cubiertas. Uh -huh. En lo económico o en lo social pueden arriesgar y ser así. Desde luego que hay personas extraordinarias, no quiero evitarlo, pero ese mismo principio egoísta que nos mueve, a veces nos lo reprimimos. No, es que no puedo ser egoísta. Bueno, ser Uh -huh. egoísta es algo natural. Otra cosa es que lo hagas para el mal de los demás. Pero si lo haces Exactamente. para ti, ser egoísta es incluso una buena recomendación. Es otra de esas cosas que conforman esos 25, 27 capítulos, uno de los principios que nos tenemos que replantear. La sociedad te dirá que si eres egoísta eres lo peor de lo peor en la sociedad, pero tú puedes pensar, bueno, un poquito egoísta tengo que ser, porque
siempre tendré que pensar en mí antes que en los demás, por mi propio instinto y mi propia supervivencia. No podemos evitar que eso es un instinto natural. Entonces, reprimirlo de esa manera, pues también es una contradicción. Eh, ¿Cómo te vas a definir? Como, no, yo es que soy un poco egoísta, no puedes decirlo. Sin embargo, en el fondo no solo lo somos, sino tenemos que serlo. Es así de duro de asumir, quizás. No te olvides, y me gustaría que lo escucharan los siguientes, que el título Ujú. del libro se llama Mis conversaciones con Christine sobre las tonterías de la vida y la puta realidad. Precisamente lo que hace es descubrir las ataduras sociales que nos hacen ser como posiblemente no nos convenga que seamos. Que por cierto el título me está causando muchísimos problemas porque Twitter, Instagram y Facebook están bloqueando y silenciando los mensajes. Sabéis que trabajan con algoritmos, es decir, Sí, un tuit tuyo puede ser visto por 20.000 o puede ser visto por 30 ujú. porque asocian la palabra puta realidad a algo soez, insultante y tal. Y sabía que me iba a pasar y estoy encantado de que me pase porque es una forma más de esta tontería de sociedad que permite que haya soflamas racistas y amenazas, pero no permite que le llames puta vida o puta realidad a lo que nos rodea, que es como habría que llamarlo. Sí, bueno, y eso está todo dado dentro de un colectivo, digamos, de lo que la gente piensa, espera, y más si está, digamos, en medios o redes sociales que tienen ya, no digo que tengan una postura, pero que, bueno, ya se tienen que regir por ciertos cánones, no dejan de ser empresas, como tú dices, no dejan de ser empresas Claro, de comunicación, como un medio de comunicación, creo que están incluidos dentro de ellos, y bueno, siempre hay un grado también de, entre comillas, censura a algunos términos o algunas cosas y demás, y bueno, pero es lo que tenemos que pasar. Y tú, en tu libro haces referencia a la caja de Pandora. ¿Qué es eso? me encanta el concepto porque eh, la caja de Pandora, bueno, la historia real es que Zeus se vengó, bueno, por una historia de la mitología griega, ¿no? Se vengó de otro dios porque había otorgado el fuego a los humanos y lo casó con Pandora y esa tinaja dijo que de abrieron todos los malos. Esa es la mitología, ¿no? Lo que cuenta esa leyenda. Pero estamos teniendo problemitas de conexión, Pablo. A ver, ¿me escuchas bien? Somos nosotros, Mm. somos nuestros pensamientos. La caja de Pandora es verdaderamente a lo que nos tenemos que enfrentar en esta vida, que entiendo que a veces es pesado. Por eso he intentado hacer el libro lo más ligero y divertido, porque además es divertido en varias etapas posible. Pero esa caja Ujú. de Pandora tenemos que abrirla. Y además es un mundo apasionante. Y desde luego, como dice la leyenda, menos la esperanza. Claro, exacto. Y creo que esto se relaciona mucho con el tiempo que estamos pasando ahora, ¿no? Con el tema de pandemia y demás. A uno a veces nos obliga a hacer una introspección de cómo somos, lo que estamos haciendo. Creo que se generan también crisis, ¿no, Pablo? Digamos, en estos tiempos, digamos, independientemente de que Evidente. uno puede estar en su casa, puede pensar, y eso es lo que hablamos, uno piensa más, ¿no? Digamos, estando en su casa, digamos, sin poder salir o, digamos, pensando qué va a hacer y demás, piensa muchísimo. Sí, yo creo que sí que me he encontrado con muchísima gente que le ha dado por profundizar en cosas de la vida, ¿no? Tienes más Mm, tiempo eh, y a lo mejor ese tiempo te hace plantearte cosas que no te las planteabas, pero ha habido algo, y por desgracia va a seguir habiéndolo, eh, que es la incertidumbre a la que nos enfrentamos, ¿no? Si hay dos aspectos que cohíben la actividad humana mm, son la incertidumbre, no sé qué va a pasar, y el miedo. mm. Puede pasar algo peor. Ahora mismo convivimos con los dos. Nos hemos dado cuenta que los políticos no sirven para solucionar esto, que todo va a estar mucho peor y esa incertidumbre de qué va a ser de mí, si voy a poder seguir alimentando a mi clan, utilizando un concepto
neolítico si queréis, pero es así, seguimos siendo iguales prácticamente que hace 300.000 años y esa incertidumbre y ese miedo hay que, en vez de eliminarlo o que nos llene de temores, hay que organizarlo, hay que ordenarlo y hay que enfrentarse a ello. Y yo, evidentemente, también he estado, como cualquiera de vosotros, en esa situación de miedo e incertidumbre. Lo que pasa es que yo lo he canalizado hacia esto, este libro, esta forma de pensar que me ha ayudado muchísimo, que me ha divertido muchísimo y creo que me ha ayudado a entender cosas que yo mismo no tenía claras antes de empezarlo. Ujú. Yo creo que también Pablo tiene mucho que ver al ritmo de vida que uno venía teniendo, ¿no? Y ese caso, yo puedo ser un ejemplo, o muchas otras personas también. En el caso de uno tener una actividad donde sale de su casa a las 8, va al trabajo, vuelve, digamos, y es como que la cabeza le trabaja de otra manera, digamos, sabe que tiene que ir a trabajar, vuelve. En el caso de algún consultor o algún servicio que ya trabaja de su casa, es como que ya lo tiene más abordado el tema, pero este cambio de paradigma, digamos, cómo a nosotros nos afecta estar de repente, alguien que sale todos los días a trabajar, se vea de repente en su casa, digamos, si no está acostumbrado a manejar sus tiempos, creo que ahí también se genera una crisis importante. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, evidentemente, porque hemos estado todos confinados, pero yo creo que hay una serie de pautas. Asumir la realidad, asumir que vas a convivir con esa incertidumbre, prepararte un escenario en casa lo más cómodo posible, aprender a convivir con tu pareja y tus hijos durante 24 horas, durante 3 meses, algo que, por desgracia, mucha gente no, no había hecho hasta ahora, nunca tanto tiempo, Ujú. y descubrir que no solo eres tú en este mundo, que los demás eh, también tienen sus problemas y tienes que conjugar, eh, pues bueno, ese equilibrio difícil de formas de ser, de formas de pensar. Yo creo que ha sido una experiencia, creo que ha aumentado exponencialmente el número de separaciones y divorcios Sí. desde que empezó el confinamiento, una tragedia, una pena, bueno, o una alegría para muchos, como algún amigo me ha dicho. Y bueno, nos tenemos que enfrentar a eso, estar lo más cómodos posibles, mantener el ritmo de trabajo con un horario, no estar en pijama todo el día, seguir duchándote por las mañanas, arreglándote, trabajar la videoconferencia, intentar disfrutar en la medida de lo posible de ese tiempo, que no es fácil, y canalizar el miedo y la incertidumbre y no generar odio ni buscar culpables, porque el culpable es una cosa tan pequeñita que no nos va a oír. Y es cierto, tú mencionas el tiempo también aquí en Argentina ya llevamos 6 meses, más de 6 meses con todo esto. Imagínate la situación, ¿no? En nuestro país, en distintas partes del mundo, capaz la, la confinación es mucho menos tiempo. Pero hablando un poquito de eso, ¿no? De lo que es la empatía, el individualismo, ¿cómo es eso, no? Hay otra contradicción más, digamos. Uno tiene que darse por los demás, creo que lo hablamos hace un ratito, pero si quieres detallar algo más, pero pues lo que tiene que ver con la dignidad de cada uno, ¿no? Digamos, y con la Sí, empatía, justamente lo tratamos recién, ¿no? Cómo uno tiene que adaptarse. la empatía para mí es un mundo apasionante. Cuanto más lees sobre la empatía, más compleja se vuelve. Claro. Y hay un capítulo que le llamo la trampa de la empatía, porque realmente o dominas muy bien y comprendes, valga la redundancia, lo que es la empatía, o acabas contagiado por los demás. Es decir, ese exceso de sentimiento, de pena, ese exceso de vínculo emocional con las personas, esa empatía llevada no al extremo, sino a un nivel alto, al final nos va a dejar un daño emocional. Por ejemplo, va a hacer que confiemos en personas a sabiendas que posiblemente nos la vayan a colar y luego tener que arrepentirnos y arrepentirte de haber sido empático y ser bueno con una persona que luego te la devuelve dura, pues es muy complicado. Entonces, para mí la empatía, que es comprender el estado de ánimo de los demás y adaptar emocionalmente tu estado a ello, debe tener una barrera y esa barrera es el contagio. Entonces, ser empático está muy bien, ser muy empático no es bueno emocionalmente, nos puede provocar problemas emocionales a nosotros Ujú. y o lo controlamos o se nos puede ir de las manos. Por eso cuando dicen, tienes que ser más empático, bueno, oye,
creo que ya he sido bastante empático. No, no me voy a mezclar con este problema, porque tenemos que ser así. Hablamos otra vez del egoísmo, ¿no? Es también una contradicción. Y también, Pablo, el tema de la empatía, como tú dices, es como que está siendo promocionado. Tiene que ser más empático, tiene que ser más empático, pero si vives la vida empatizando, creo que entras en, digamos, estás viviendo más la problemática del resto de las personas, como, ojo, no solamente del círculo, digamos, de amigos o más cercanos, sino también lo laboral. Hay que fomentar, no digo que no haya que tener en cuenta los sentimientos de las otras personas, me parece perfecto, pero como justamente estamos hablando de este tema, de cómo la comunidad también te inculca el término de empatía, como tienes una práctica permanente, que no digo que esté mal, pero como bien tú dices, tiene que tener un límite, porque si no, no puede vivir empáticamente todo el tiempo. Yo creo que en los últimos 6 meses he escuchado más que en mi vida la palabra empatía. Mm. La palabra ser empático, el orgullo de ser empático, la necesidad de ser empático. Y me parece que la empatía es algo que o se queda a un nivel intermedio y bien dosificado, o como tú muy bien apuntas, que ya estábamos diciendo antes, hacemos una carga emocional y sobre todo estamos generando emociones que son emociones de los demás, no nuestras, con lo cual nos puede provocar un pánico. Hubo una época en que sufría tanto por las personas que tenía alrededor hasta que me di cuenta que todas las personas por las que yo sufría, en el fondo estaban mucho mejor que yo. Y por mí no sufría nadie. Eso me ha hecho más frío, no lo sé, me ha hecho aprender a dimensionar hasta qué punto hay que ser empático y sobre todo seleccionar con quién hay que ser empático, ¿por qué no? Estas cosas, si yo escribo ahora un tweet con eso, voy a tener 0 retweets y 0 me gustas. Pero en el fondo mucha gente lo leerá y dirá, bueno, razón no le falta, pero a ver quién se atreve a decir públicamente que tienes razón en esto. Es posible que alguien piense que no tengo razón en el planteamiento, Mm. pero yo creo que si hurgamos muy adentro, y el libro es fruto de conversaciones con muchísimas personas, yo creo que nos daremos cuenta que hay cosas que no está bien decir, pero eso no significa que no las tengas que pensar. Sí, yo creo que hay muchas cosas que uno piensa en realidad que no se las permite decir, no por contradecir o por ir contra la corriente. Y hay muchas personas también que, también por tener exceso de empatía y por pensar tanto en los demás, digamos, es como que su propia vida la ven coartada y termina por decir, pero bueno, no hice durante nada, durante el día, algo para mí, digamos, no fomenté, digamos, y uno dice, se pone a pensar que hay personas que gastan todo el tiempo pensando en los demás, por más del altruismo, que se traduce en acciones. Pues estamos hablando de otro caso, donde uno piensa en la vida y que es como que va en contra de uno mismo, ¿no? Digamos, pensar tanto Claro. tiempo en las preocupaciones del resto, resolver problemas del resto y demás, y como que se ve colapsado su propia individualidad, digamos, y sus propios objetivos. Y no digamos cuando después de todo eso tú tienes un problema, necesitas de los demás y los demás en ese momento no están para ti. Ahí. El golpe puede ser tan grande que te cambie tu forma de ser de forma radical. Más vale templarlo desde el principio que tener ese shock, que conozco muchísimas personas Ujú. que han tenido ese Mm. shock, pero tampoco lo pueden decir, porque entonces dicen, ah, ¿qué pasa? ¿Que no eres capaz de solucionar tus problemas tú solito o tú solita? Bueno, una contradicción más de las cosas que son así y no está bien, parece que no está bien hablarles. Sí, y también creo que también tiene mucho que ver con lo que uno espera de las personas, digamos, estamos hablando, estamos internalizando un poquito más en la parte psicológica y demás, pero uno a veces da y espera mucho y después se frustra porque no recibe lo que uno dio, ¿no? Exacto, eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes del altruismo y del egoísmo. Lamentablemente hay pocas personas extraordinarias y a las que hay que hacerles un monumento y tenemos que hacer lo posible por tenerlas cerca, porque nos dan alegría, nos iluminan, nos dan de todo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que esperas de los demás porque luego el shock, cuando tú necesitas de los demás y no están para ti, es Ujú. tremendo. Y sé que hay algún psicóloga ahora mismo escuchando y sabrá que lo que digo va por ahí, porque además lo hemos comentado. Sí, es cierto. Siguiendo un poquito, Pablo, hablas también en tu libro con el tema, o a nivel de conceptual, ¿no? Lo que es la pasión de uno y el fracaso, ¿no? Digamos, cómo hablamos antes de seguir nuestros pensamientos y de nuestros ideales y demás, cómo uno afronta, ¿no? Digamos, algo, una pasión y después sabe que en la realidad o fracasa o se frustra. ¿Cómo se maneja eso? Bueno,
cuando te pones a escarbar y a buscar información, gente que escribe un poco a contracorriente, te das cuenta que hay mucha. Eh, y hay una especie de corriente, de pensamiento, desde hace tiempo, que va contra el formato Yes We Can, ¿vale? Si tú estás en una sociedad que te dice que si quieres puedes y te lo crees, asumirás una serie de riesgos que posiblemente queden en saco roto. Esta cultura de anímate, hazlo, emprende, cumple tus sueños, está creando para mí, en parte, y es la parte que me interesa, no me interesa la parte de los que han conseguido el éxito, que ahí están y ya se ha escrito mucho de ellos, me interesa la parte de los que se creyeron eso de si quieres puedes, empeñaron los ahorros de la familia en algo y luego nadie está para consolarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso de emprender tus sueños. Hay que medir muy bien, y eso es una estrategia de marca personal, muy bien tu Ujú, capacidad, muy bien qué es lo que necesitas a tu lado, que tú no vas a poder dar antes de emprender. Porque eso de si quieres puedes, pues bueno, yo hay cosas que querría y sé que no puedo. Si alguien me convence de lo contrario, posiblemente me estrelle, pero luego él no estará ahí para decirme me equivoqué, lo siento, me dirá que es que algo ujú. no hice bien, que es culpa mía. Entonces, esta cultura de la motivación, de vamos adelante, del yes we can, yo la pongo en el entredicho, porque luego asumir el fracaso para el éxito está todo el mundo alrededor, para decirte lo bien que has hecho y para escribir libros sobre tu éxito está todo el mundo alrededor. De los fracasados realmente no solo nadie se acuerda, sino que se convierten como una especie de peste. No me voy a acercar a un fracasado, no vaya a ser que me haga fracasar o que esté al lado de gente que ha sufrido. Yo cuando he tenido oportunidad de dar charlas a emprendedores y siempre las enfocaba desde cómo superar el fracaso cuando llegue. Y me decían, pero ¿cómo nos das una charla del fracaso? Si lo que estamos aquí es para emprender, si venimos de una charla de motivación. Digo, bueno, yo os voy a bajar a la tierra. Tenéis que medir las consecuencias de lo que puede pasar antes de emprender. Y bueno, parece que a la gente no le gusta que le digan eso, pero luego, si fracasan, lo habrán hecho en falta, seguro. Entonces, pues Y bueno, también, supongo que estoy hablando para minorías y a contracorriente y metido en esa disidencia de pensamiento, pero me siento muy cómodo, ¿eh? no, no, por supuesto, y también eso viene uno pensando, ¿no? También lo que a uno les cuentan o las publicidades, como tú dices, de que tú puedes hazlo y demás, es como que también te genera una mente cortoplacista, en el sentido de que, bueno, lo puedes hacer en 2 meses, o lo puedes hacer rápido, vuélvete millonario ya, un montón de conceptos que a uno, digamos, viéndolo entre líneas, todo lleva esfuerzo, digamos, en la vida y no se llega rápido a tener el éxito que muchas veces a uno le dicen que puede tener y creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices dentro de la sociedad que dice tú puedes, hay un montón ahora con el tema de las redes sociales, muchas más promociones de cursos y demás que dicen, no, ser millonario, alcanza su objetivo rápidamente En y un creo mes, que en un mes. todos tienen que esperar, como cualquier negocio y como siempre lo ha sido, tiene todo su tiempo de elaboración, ¿no? De tratarlo, de trabajarlo, como tú dices, cómo también recibe los contratiempos o fracasos, pequeños fracasos capaz dentro del desarrollo de tu negocio, y uno tiene que más que nada saber eso, ¿no? Que para llegar a un objetivo hace falta trabajarlo, hace falta tiempo, y no se llega de la noche a la mañana. Sí, y fíjate que por un lado, esta reflexión que estamos haciendo sirve para el proyecto personal, para emprendedor, para el autónomo, para la pequeña Ujú, empresa que emprende otros negocios, diversificación, pero fíjate cómo funciona en la sociedad. A ti te dicen si quieres puedes en lo personal. ¿Y qué está diciendo la ujú, sociedad? Yo no sé, en Argentina, en Colombia, que están también escuchando, aquí en España se dice juntos saldremos de esta y se ujú. dice no dejaremos a nadie atrás. Son dos mentiras. Son dos mentiras, porque ¿quién saldrá de esta? ¿Y cómo que no va a quedar nadie atrás? Claro que va a quedar gente atrás. Van a quedar autónomos arruinados, van a quedar gente en el desempleo y los fondos públicos son limitados, pero eso no nos lo quieren decir. Entonces, nos Ujú. estamos creyendo eso de tranquilo que el gobierno vela por ti. Y cuando no vela por ti, como estarás llorando, nadie te hará caso. Entonces, yo creo que es un peligro social esa posverdad y esa cultura de pensamiento. Piénsalo dos veces. ¿Juntos saldremos mejor de esta? ¿De verdad vamos a salir mejor de esta? No sé, es que no se sostiene ni como eslogan publicitario para una campaña. Pero mira, Ujú. cuela, lo repiten y cuela.
Sí, por supuesto, y pega bien en la sociedad, pero la transmisión de los gobiernos a veces tienen esas cosas, ¿no? Digamos, generar falsas expectativas o, bueno, para en cierta medida mancomunar a las personas. Pero bueno, El placebo. exactamente. Pablo, para ir cerrando, bueno, me gustaría, todo lo que estuvimos viendo recién con Pablo son conceptos muy interesantes que lo pueden encontrar en su libro y me gustaría que Pablo haga una especie de cierre de esta charla, comunicando, bueno, qué es lo que esperas de tu libro y de los pensamientos, ¿no?, que están dentro de él. Bueno, yo hace mucho tiempo, todos tenemos un sueño y el mío era ser escritor de verdad. Ser Ajá. escritor significa vivir de escribir, ¿no? Pues porque llegas a la gente y tal. Hace tiempo que he bajado mis expectativas, escribo por pura pasión. Hay libros que he pensado que pueden ayudar a la gente a hacer un plan de estrategia personal, a superar un jefe tóxico, a hacer un proyecto emprendedor y tal. Esta vez lo que me gustaría es que ayudar a la gente a pensar de forma entretenida. Por eso le he puesto un punto de humor, si quieres, también en el libro, a ver una historia, a pensar cómo puede ser la vida en formato ficción, pero bajando a la realidad del día a día en cada momento. Y lo que pretendo es, si hay alguien por ahí que ya lo ha habido, que se lo ha leído y me ha dicho, me ha cambiado la forma de pensar o me he planteado cosas que no me he planteado en la vida, son comentarios que me van llegando, el libro lleva unos días nada más en el mercado, me sería suficiente, sinceramente. Yo he disfrutado tanto escribiendo que luego ya para mí vender pocos ejemplares no es un problema. Yo solo de verlo aquí ya hecho y lo que me ha costado y que cada vez que lo Ujú. leo me gusta más, encantado. Y si alguien de los que nos escucha lo lee, se divierte, le hace pensar y le hace plantearse las cosas para ser mejor y sobre todo intentar ser más feliz, porque al final hay una clave de todo, todo para mí, todo en la vida se reduce a que me gustaría ser más feliz. ¿De verdad lo que hacemos nos hace felices? ¿De verdad ser como somos nos hace felices? Pues bueno, es una pregunta que también subyace en toda la evolución del libro. Me gustaría que cada uno encontrara la forma de ser y de ser mejor y de ser feliz, por lo tanto. Bueno, muy bien, Pablo. Vamos a reiterarle a la gente que nos está mirando que durante el día de hoy tiene un descuento especial de Sí, 2 € en el libro, así que va a terminar el precio final en muy poco. ¿Cuánto? 1,99. 1,99, 1,99. por supuesto. Por los Vale, contenidos que tiene que. Sí. luego pasaremos el cupón. El cupón se llama Contradicciones, igual que el workshop. Y todos los que metan el cupón recibirán el descuento de 2 euros. Si alguien lo quiere en papel, de momento en España, también tendrá un descuento, que me escriba un correo electrónico a través del blog. Y nada, como veis en la portada, ese soy yo, ese es Crizin, del planeta Kiart, y me abduce una noche de locura, una noche muy interesante al salir de un confinamiento y no sabéis qué tipo más curioso este marciano de todo lo que me cuenta y cómo me hace pensar y lo pesado que se pone a veces y lo divertido que nos ponemos los dos. Ese marciano es parte de ti, me parece, ¿eh? Sí, es mi alter ego. Bueno, muy bien. Estos datos, el código lo voy a colocar debajo del video que va a estar Muy grabado, va a bien. estar en mi canal de YouTube, va a estar el link abajo para que se comuniquen y puedan comprar el libro con descuento. Y aparte, por supuesto, aquellas personas que quieran el libro con descuento, nos lo comunican, es por 24 horas desde la transmisión y después está su precio normal, que también es muy accesible, así que van a quedar los links debajo de este video y bueno, repito que aquellos que lo quieran o quieran saber más de Pablo, me escriben a mí o a la página de Pablo, ahí tienen todos sus contenidos, tienen sus libros y todos sus pensamientos que son muy valiosos. Así que, bueno, Pablo, muchas gracias por tu colaboración, por expresar tus ideas que son innovadoras y las contradicciones permanentes de la vida. Bueno, invitamos a todos a comprar o leer el libro y bueno, gracias Pablo por tu tiempo, ¿eh? A ti, Gustavo, ha sido un placer, como siempre. Llevas muy bien esto de los canales, estás aportando muchísimo valor al mundo de la marca personal y el desarrollo personal y de la estrategia. Y te agradezco todo lo que haces y cómo te estás moviendo. Y recomiendo a la gente que te siga muy de cerca.
Bueno, muy bien, Pablo. Muchas gracias y bueno, los estamos saludando de todas las plataformas y bueno, nos vemos en el próximo workshop, en el próximo contacto. Chao, muchas gracias. Adiós.